Bien, en este video vamos a hablar sobre el tema de sucesiones. Una sucesión es una secuencia de términos ordenados, los cuales responden a una regla de formación. ¿Bien? Tenemos sucesiones cuyos términos son números, pueden ser letras o pueden ser gráficos. Trabajaremos primero con las sucesiones numéricas. El caso más sencillo, las sucesiones aritméticas, ¿no? Una sucesión aritmética se particulariza porque la razón se va a ir sumando. En este caso voy a considerar una razón, es R más R más R. Muy bien. Entonces, la fórmula general, ¿sí?, el término enésimo para una progresión aritmética viene expresado como el término 1 más n menos 1 por la razón, ¿sí? Y podemos ver un ejemplo de una progresión aritmética, 5, 9, 13, 17, o sea, los términos van a ir aumentando de 4 en 4, más 4, más 4, más 4, ¿bien? En este caso, si nos pidieran hallar el término que continúa, sería bastante sencillo, ¿no? O sea, simplemente le sumamos 4 y pues sí resultaría 21. Pero no sería igualmente fácil si nos piden, por ejemplo, un término de la posición muy lejana. Por ejemplo, la posición 57, ya es un poquito, demanda un poquito más de razonamiento, ¿no? En este caso, en el ejemplo, nos pide calcular el término de la posición 19. Entonces lo que vamos a hacer, pues reemplazando la formulita, n indica la posición, sería entonces el término de la posición 19 es igual al primer término, que podemos observar que el primer término de la sucesión es 5, más n menos 1, en este caso n vale 19, acá sería pues reemplazando 19 menos 1 por la razón que es 4. Esto, pues al simplificar, nos quedaría un resultado de 77. Bien, pero encontramos otro tipo de sucesiones en el que la razón ya no la encontramos en la primera instancia, sino ya la encontramos en una segunda instancia. Bien, estas sucesiones van a ser llamadas sucesiones cuadráticas o también llamadas sucesiones de segundo orden. Bien, ahora, ¿cómo hallar el término enésimo en una sucesión cuadrática? Tenemos dos casos. Bien, un caso, por ejemplo, sería trazar una línea oblicua y hallar los términos anteriores, ¿no? Como la razón siempre es la misma, entonces aquí sería R. Voy a considerar que la diferencia es de sub 0 y acá t sub 0. Y siempre se van a hacer las igualdades. 2a igual a R, en la otra a más b igual a d sub 0, y en la primera c igual a t sub 0, ¿no? De aquí calculamos el valor de a, sabiendo el valor de a, acá calculamos el valor de b, y en la última calculamos el valor de c. Muy bien. Reemplazando en la formulita el término enésimo igual a, nos quedaría como a n al cuadrado más b n más c, ¿no? Donde n representa la posición del término que nos piden calcular. Otra manera de cómo hallar el término enésimo en una sucesión cuadrática sería pues simplemente tomando la primera diagonal, ¿no? La primera diagonal, o sea, sería d sub 1, d sub 1 y r. El término enésimo es igual al término 1 más d sub 1 por n menos 1 más la razón por n menos 1 por n menos 2 sobre 2. ¿Bien? Para entenderlo mejor, un ejemplo. Consideremos la siguiente sucesión. La sucesión 4, 8, 14, 22, 32. Pues, y nos pide calcular el término de la posición 10, o sea, la décima posición. Buscando la razón, ¿sí?, hallamos las diferencias, encontramos 4, 6, 8, 10, aún no encontramos una razón constante. Continuamos, nos quedaría más 2, más 2, más 2, más 2. Bien, entonces, el primer método nos dice, trazamos una línea oblicua, o en este caso he trazado la línea oblicua de rojo, y he calculado los términos anteriores. Como la razón siempre es 2, aquí voy a poner 2. Ahora, acá tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque al sumar 2 más 2 obtenemos 4, ¿no? Si podemos darnos cuenta, se verifica este tipo de sumas, ¿no? Y acá también tendría que ser 2, ¿no? Porque 2 más 2 resulta 4. Entonces igualamos siempre, como les dije, 2a, a más b y c. 2a, a más b y c. Resultando que a vale 1. Como ya sabemos que b vale 1, 1 más ¿cuánto me da 2? 1. O sea, b vale 1 y c que vale 2. Muy bien, entonces ya sabemos el valor de a, b y c. Bien. Conociendo el valor de a, b y c, reemplazamos en la formulita, sería 1n cuadrado más 1n más 2. O sea, n cuadrado más n más 2. Nos pide la posición 10, entonces n vale 10. Reemplazamos, sería 10 al cuadrado más 10 más 2. Esa suma resultaría 112. Bien, en el primer caso. Y en el segundo caso, tomamos la primera diagonal, sería el 4, 4 y el 2, ¿no? El 4, 4 y el 2. Este 4 y este 2. Muy bien. Ahora,
El término 10 nos quedaría 4, según la formulita que es el término 1, más D1, que en este caso sería 4, y R, que sería 2. 4 más 4 por n-1, o sea 9, más 2 por 9, n-1, n-2, sería 9 por 8 sobre 2. Al simplificar nos va a quedar pues 112. Obviamente tiene que quedarnos la misma respuesta. Bien, ahora en este video vamos a estudiar las sucesiones de orden superior. Una sucesión de orden superior es aquella en la cual encontramos la razón en un orden superior al segundo orden. ¿Bien? Para este caso trabajaremos con una fórmula semejante al segundo caso de las cuadráticas. O sea, tomamos a los primeros términos, ¿sí? A los términos de la primera diagonal, y pues tomamos la formulita de sub 1 por la combinatoria de n-1 en 0. ¿Sí? Luego la combinatoria va a ir aumentando 1, 2, ¿sí? Con cada uno de sus elementos. Como al momento no he explicado nada sobre combinatorias, voy a dejar por aquí la fórmula desarrollada. Y en un video posterior haré pues sobre teoría sobre análisis combinatorio. Bien. Ejemplo, nos piden hallar el término 22. Tenemos la sucesión, ¿sí? 2, 4, 6, 20, 58, 32. Hallamos sus diferencias, ¿no? 2, 2, ¿no? De 6 a 20, 14. Y así, ¿no? Luego en el segundo orden, hasta que encontramos una razón constante en el tercer orden. La razón es 12. Entonces tomamos a los primeros términos, ¿sí? A los términos de la primera diagonal, 2, 2, 0, 12. Muy bien, en este caso T1 es 2. A1 sería 2, B1 sería 0 y C1 sería 12. En este caso esto ya no aparece, ¿no? Eso ya no aparece. Entonces nos quedaría, según la formulita, 2 más 2 por n-1. En este caso n vale 22, n-1 sería 21 sobre 1. Más, ahora b1 sería 0 por n-1 sería 21 por n-2 sería 20 sobre 1 por 2. Más, aquí ahora el c sub 1, que sería la razón, ¿no? Sería 12 por n-1, n-2, n-3 sería 21, 20 y 19 sobre 1, 2, 3 respectivamente. Al simplificar esto nos va a quedar 16.004. Bien. Bien, ahora analizaremos las sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica pues se obtiene multiplicando una razón. ¿Bien? Consideremos un primer término como T1, multiplicando una razón R, el término siguiente sería T1 por R. Si multiplicamos nuevamente por la misma razón, una razón constante R, resulta T1 por R cuadrado. Si seguimos el proceso, pues obtenemos T1 por R cubo y así aumentaría el exponente de la razón, ¿no? La fórmula general para hallar el término enésimo en una geométrica viene expresado como T1 por la razón elevado a la n-1. Un ejemplo, la sucesión 3, 6, 12, 24, 48, vamos a hallar el término de la posición 11. ¿Bien? La razón es por 2, ¿no? Por 2, por 2, por 2, por 2. En este caso, según la formulita, el primer término es 3 por la razón que es 2 elevado a la n-1, la n es 11, menos 1, ¿sí? Nos quedaría entonces 3 por 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024 por 3, 3072. Ahora, la sucesión de los números poligonales. La sucesión de los números poligonales. Bueno, aquí vamos a formar figuras, ¿sí? Comencemos con los números triangulares, formando triángulos. En el primer caso, la primera figura tiene una bolita. En la siguiente figura, 3 bolitas. En la siguiente figura, 6 bolitas, 10 bolitas, y así vamos a ir aumentando. ¿Bien? Esta sucesión generada es una sucesión cuadrática, ¿bien? Que al resolver hallar su término enésimo nos va a quedar n por n más 1 sobre 2. En el caso de los números cuadrados, vamos formando cuadrados. En la primera figura una bolita, en la siguiente figura 4 bolitas, en la siguiente figura 9 bolitas, en la siguiente 16 y así. Esta sucesión también es una sucesión cuadrática, cuyo término enésimo se calcula como n al cuadrado, ¿sí? Pero como son infinitos polígonos, entonces existirían también infinitas fórmulas y sería, pues, no se podrían ustedes aprenderse infinitas fórmulas, ¿sí? Entonces existe una fórmula que nos permite hallar a todas estas fórmulas, ¿sí? Se deducen todas estas fórmulas, llamada la fórmula general de los números poligonales. La fórmula es la siguiente: n más n por n menos 1 sobre 2 por l menos 2, donde n es la posición que nos piden calcular y L es el número de lado del polígono que estamos hablando. ¿Bien? Por ejemplo, si queremos calcular los números triangulares, damos L3. Si damos L3 y simplificamos, obtenemos la formulita n por n más 1 sobre 2.
Y si queremos, por ejemplo, los números cuadrados, damos L4. ¿Por qué? Porque los cuadrados tienen 4 lados, ¿no? 4 menos 2, 2, simplificamos y nos quedaría simplemente término enésimo igual a n al cuadrado, ¿sí?